estuvimos revisando algo que tenía que ver con toda la parte de los proyectos, el desarrollo de los proyectos y cómo el modelo de Ivonne de gestión ontológica podía enriquecer totalmente el desarrollo de los proyectos. Entonces, sin más preámbulo y dándole la bienvenida y el agradecimiento a Saúl de que esté con nosotros, les pido un fuerte aplauso para él. Gracias, buenos días a todos. Bueno, como estaba diciendo Adriana, esto que les quiero presentar es una reflexión que estuvimos haciendo durante algún tiempo, que finalmente fue conduciéndonos a un producto dentro del catálogo de SEGO que se llama la gestión ontológica de proyectos. Y quiero empezar esta charla con un pensamiento que dice: crear un futuro positivo comienza con la conversación humana. La inversión más simple y más poderosa que cualquier miembro de una comunidad puede hacer para la renovación es empezar a conversar con otra gente como si las respuestas importaran. Y bueno, en realidad creo que es un poco también el espíritu de esta convención. Las respuestas nos importan, obviamente también nos importan las preguntas. Y aquí nos preguntamos, para este tema de la gestión ontológica de proyectos, ¿cuál debería de ser el espacio donde esto podría incidir para tener un beneficio? Y creo que lo encontramos, y lo encontramos muy bien, porque para nosotros los coaches, así como para los líderes de proyectos, hay un gran espacio de oportunidad en este tema de la administración de proyectos, visto desde un punto de vista más ontológico. Les voy a platicar por qué. Empiezo introduciendo conceptos generales de la organización. Toda empresa parte de una misión, esto es el qué, lo que hace para hacer la empresa que es, y se orienta hacia una visión que es el para qué, lo que aspira a ser, lo que aspira a llegar a ser. Y dentro de ello, para llegar a esta visión, se plantea un plan estratégico, que este plan estratégico se ve reflejado en un mapa estratégico. Una forma de representar un mapa estratégico es a través de una herramienta que es muy común hoy en día, que se llama el Balance Scorecard, que representa los objetivos estratégicos en 4 dimensiones. Tenemos la dimensión financiera, después tenemos la dimensión de los clientes o del mercado, después tenemos la dimensión de los procesos o de la tecnología, y finalmente tenemos la dimensión de la innovación o del capital intelectual o de la información o del el clima organizacional. Usualmente las empresas ponían sus objetivos estratégicos solamente en términos financieros, pero luego se empezaron a dar cuenta que para lograr los objetivos financieros requerían de los objetivos de mercado, y para lograr los objetivos de mercado requerían de los objetivos de proceso, y para lograr los objetivos de proceso requerían de los objetivos del capital humano. Entonces, a través de esta forma de representar los objetivos, tenemos una manera de orientarnos hacia lograr esta visión, pero además a través de un plan estratégico con una serie de iniciativas que nos lleven a estos objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico, por ejemplo, puede ser aumentar la rentabilidad del negocio. Para aumentar la rentabilidad del negocio probablemente tenemos entonces que aumentar nuestra participación de mercado. Para aumentar nuestra participación de mercado probablemente tengamos que poner algunos procesos y cierta tecnología, y para esto requerimos recursos talentosos que estén preparados para ello. Bien, la forma para lograr estos objetivos estratégicos es a través de una serie de iniciativas que finalmente están representadas y son los proyectos. Los proyectos en las organizaciones son las escaleras a través de las cuales, a partir de un hacer cotidiano, llegamos a esta visión de futuro. Entonces, un proyecto es un conjunto de acciones, es decir, es un esfuerzo temporal en un contexto organizacional para lograr cierto resultado, un producto o un servicio que es único. Y esta es una característica muy importante de los proyectos, la singularidad. Podemos hacer muchos proyectos, pero cada uno per se es único. Y aquí hay que distinguir algunas cuestiones básicas. Por ejemplo,
Una característica importante es el esfuerzo temporal. Un proyecto es un esfuerzo que inicia en un punto y que termina necesariamente en un punto. Si no termina, no es un proyecto, es cualquier otra cosa, pero no es un proyecto. Es muy importante esta parte de que tiene un acotamiento, tiene un inicio y tiene un fin. Y además, este inicio y este fin es para producir algo que es único. Por ejemplo, si construimos una casa, el proyecto es hacer la casa. La operación, que es diferente al proyecto, es habitar la casa. Es decir, la operación es algo que hacemos de manera cotidiana y recurrente y para lo cual lo que queremos mantener es justamente el status quo. Es decir, lo que queremos es seguir habitando la casa. Pero la casa tuvo para construirse un inicio y tuvo un fin. No podemos quedarnos construyendo la casa eternamente. Tiene que haber un punto de inicio, tiene que haber un punto de término para ello. Y la otra característica muy importante es, decía, que es único. Podemos hacer 100 casas, 1000 casas, pero cada casa por sí misma será un proyecto, es decir, es única por sí misma. ¿Okay? Hay muchos tipos de proyectos. Tenemos proyectos, por ejemplo, como mencionaba Odilia ayer, proyectos de consultoría, tenemos proyectos de gestión de cambio, tenemos proyectos de tecnología, tenemos proyectos de construcción, tenemos una infinidad de proyectos. La característica es que son únicos y que tienen un inicio y que tienen un fin. Por lo tanto, el proyecto tiene la característica de romper el status quo, ¿sí? Una cosa es el proyecto, otra cosa es la operación, como lo decía. Por ejemplo, el proyecto es construir una carretera, la operación es transitar la carretera. Si nosotros estamos transitando la carretera, lo que queremos es mantener ese status quo, es decir, que la carretera esté en condiciones para que la podamos estar transitando todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, cuando hacemos un proyecto, hacemos una interrupción en la operación, hay una irrupción ahí. Lo podríamos llamar de otra manera, ontológicamente, ocurre un quiebre. Cuando se hace un proyecto, hay un quiebre en la organización. Un quiebre del cual nos tenemos que hacer cargo con una serie de competencias y con una serie de conocimientos para abordarlo. Quiero mostrarles acá cómo son las organizaciones que manejan proyectos, que son prácticamente cualquier organización maneja proyectos. Es más, todos nosotros manejamos proyectos, quizás no nos hemos dado cuenta, pero prácticamente muchas cosas, si no son operaciones, son proyectos. Por ejemplo, esta convención es un proyecto, tiene un inicio, tiene un fin, es única, tiene un resultado esperado, es un proyecto y mucho de lo que hacemos son proyectos. Hasta las cosas más sencillas, por ejemplo, a veces decimos voy a salir de viaje, pues el viaje lo planeo, lo organizo, lo ejecuto y es un tiempo de inicio, un tiempo de término y es un producto único. En las organizaciones hay varias formas de hacer proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de una organización matricial donde los proyectos se llevan a cabo dentro de las áreas funcionales y se nombra un coordinador para hacerlo, y ese es el que se encarga de manejar el proyecto. Aquí vemos una estructura matricial débil. En una estructura matricial equilibrada, lo que empezamos a tener es no solamente una serie de personas donde nombramos a una para que se haga cargo del proyecto, sino más bien tenemos designado un rol dentro de la organización que es justamente el que se encarga de manejar el proyecto o de gestionar el proyecto, de dirigir el proyecto. A este le llamaríamos un director de proyecto o un líder de proyecto. Aquí no tenemos este rol formal, simplemente a alguien le decimos, oye, pues ¿qué te parece si tú lo tomas? Como que vemos que tiene ciertas habilidades, tú hazlo, tú organízalo. Ese es en la matricial débil. En la matricial equilibrada ya hay alguien que tiene el rol para el manejo de los proyectos. Hay organizaciones que les llamaríamos matriciales fuertes, donde no solamente están las áreas funcionales, sino que existe también un área funcional donde lo que tenemos es una gerencia, una dirección de proyectos, donde en esta gerencia o dirección lo que tenemos son varios gerentes de proyectos o líderes de proyectos que cuando surge un proyecto en la organización, entonces a esta área le pedimos a un líder de proyecto para que se haga cargo. Y los niveles de profesionalización en la administración de proyectos van aumentando en este tipo de organizaciones. Y finalmente también hay organizaciones que llamaríamos organizaciones orientadas a proyectos donde ya no tenemos áreas funcionales como marketing, mercadotecnia, ventas, producción, lo que sea, sino además, ya no tenemos estas áreas, sino más bien ahora todas las áreas se manejan por proyectos.
Ya no son áreas funcionales, sino que ya son proyectos los que se manejan en ese tipo de organizaciones. Entonces, esto para dar un poco el contexto de los proyectos. Ahora, aquí les quiero mostrar un estudio bastante interesante del Standish Group, que es una empresa que se dedica a recolectar información de proyectos desde 1994. A la fecha, desde entonces, se han revisado más o menos unos 90,000 proyectos. Es a raíz del 2004 donde se estandariza la forma de parametrizar la información de proyectos y recolectarla. Y esta organización ha hecho un estudio sobre proyectos prácticamente en todo el mundo. Sí hay un acento muy fuerte en Estados Unidos, más o menos de estos 50,000 proyectos, el 60% son proyectos en Estados Unidos, el 25% en Europa y el 15% restante en el resto del mundo. Estamos hablando en estos últimos años de prácticamente 50,000 proyectos que han sido estudiados en prácticamente todos los sectores, en todas las industrias. En este caso hay una particularidad, son proyectos de tecnología, pero creo que nos dan una buena idea de cómo está la situación de los proyectos. Y entonces lo que podemos apreciar es que en promedio tenemos un porcentaje de éxito en los proyectos de un 34%. ¿Qué quiere decir esto? Que son proyectos que se ejecutaron en tiempo, dentro del presupuesto y con el alcance que se había especificado. Más o menos un 34%, es un porcentaje de éxito sumamente bajo para los proyectos. Tenemos más o menos un 46% de proyectos que fueron deficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que terminaron de alguna forma o fuera de presupuesto o fuera de tiempo. Y un 20% de proyectos que fracasaron. Esto quiere decir que se cancelaron antes de haber terminado. Y por otro lado, aquí tenemos esta estadística donde lo que nos dice es que en promedio estos proyectos tuvieron un desfasamiento en tiempo del 76%. ¿Esto qué quiere decir? Tomando un número general, si digamos la duración del proyecto era de 10 meses, pues lo terminamos en casi 18 meses, en 17.6 meses. Un exceso en el presupuesto del proyecto de un 53%, más de la mitad del presupuesto se gastó adicional, y además un alcance del 69%. ¿Qué quiere decir esto? Que del conjunto de requerimientos que tenía que cumplir el proyecto, solamente se cumplió el 69%. Entonces, como podemos ver, los proyectos son un área de intervención importante, donde además se juegan muchas cosas, dado que, primero, el proyecto es único, es una característica importante y tiene un plazo para hacerse. Ahí entran otras variables, no son las variables, por ejemplo, de la mejora continua, de que, bueno, si no va saliendo, ahí vamos mejorando en el tiempo. Aquí no, porque hay un tiempo específico para iniciar y terminar, y además el producto es único. Entonces, las variables que están involucradas en la administración de proyectos son diferentes de las tradicionales de las operaciones. Bien, ahora, aquí hay otra cosa importante de este reporte que es, aquí muestra cuáles son los factores de éxito para estos proyectos. Y lo que se encontró es que el soporte ejecutivo tiene un peso del 20% y prácticamente es el criterio más importante que incide en el éxito de los proyectos. El soporte ejecutivo, que tiene que ver con el involucramiento del sponsor o del equipo de sponsors del proyecto, que tiene que ver también con cómo el sponsor se adueña del proyecto, cómo es el responsable del éxito o fracaso del proyecto en última instancia, cómo es el sponsor el que tiene que obtener los recursos, dar guía al proyecto, darle soporte. El siguiente punto que se ha encontrado que está relacionado con el éxito de los proyectos es el involucramiento de los usuarios, es decir, el entender las necesidades de los usuarios, las necesidades reales de los usuarios, donde aquí hay cosas muy interesantes porque lo que se ha encontrado a lo largo de todos estos proyectos es que los ejecutivos, o sea, los sponsors, no entienden a los usuarios, esa es una cuestión que ha sucedido, que el project manager no conoce o maneja de manera medianamente bien el manejo de las expectativas de los usuarios y que los equipos del proyecto no tienen una plataforma clara de comunicación con los usuarios. Y todos estos temas que empiezan a surgir nos empiezan a dar una pista de que estamos hablando justamente de temas adaptativos.
Estamos hablando de temas suaves, si lo vemos. También hay temas de optimización que tiene que ver con los proyectos que son muy grandes, hay que partirlos en proyectos pequeños. Para este estudio, el criterio es proyectos pequeños, son proyectos menores a $1 millón, proyectos medianos de 1 millón a 10 millones y proyectos grandes de $10 millones en adelante. Entonces, la optimización tiene que ver con partir un proyecto grande en pedazos más pequeños. Y esto trae otras variables consigo. Los proyectos son más pequeños, son más fáciles de manejar, pero también aumenta la necesidad de coordinación de acciones, aumentan los riesgos en el proyecto, porque ahora es un plazo más corto en el que hay que entregar un producto que es único, etcétera. Otra variable que incide menos, por ejemplo, curiosamente, es tener recursos habilidosos. Es decir, tener a los recursos preparados, a los recursos con las habilidades, con las destrezas que se requieren en el momento adecuado, en el punto adecuado del proyecto. La experiencia en gestión de proyectos, por ejemplo, es un factor que incide, pero si ven, no tanto como otros, ¿sí? El conocimiento en el manejo de proyectos es importante, pero no es tan importante. El tema de proyectos que sean ágiles, hay metodologías de manejo de proyectos que justamente en lugar de ser metodologías tradicionales que pesan demasiado, son muy engorrosas, son muy pesadas para manejarse, hay metodologías más delgadas que se llaman metodologías ágiles que nos permiten ir más rápido con el manejo de la planeación y de la ejecución del proyecto. Objetivos de negocio claros, madurez emocional es un punto que tampoco tiene una valencia tan importante, pero desde luego influye en el éxito de los proyectos. Esto tiene que ver desde luego con la parte de la autoconciencia del líder del proyecto, del equipo del proyecto, la autogestión, el manejo de las relaciones, el manejo del ambiente emocional del proyecto y del ambiente emocional del equipo del proyecto. La ejecución que tiene que ver con la gobernabilidad y el control del plan, con apegarse a lo planeado y llevarlo a cabo, y las herramientas e infraestructuras requeridas para administrar el proyecto pues prácticamente no pintan. Entonces, si lo vemos, la mayor incidencia en el éxito de los proyectos está en estos primeros puntos y principalmente en el soporte ejecutivo, y ese es un tema muy adaptativo. Si vemos esta lista, le echamos un vistazo rápido, son 10 puntos, quizás de estos 10, unos 6 son adaptativos y unos 4 son quizás más técnicos. Soporte ejecutivo, adaptativo. Involucramiento de usuarios, adaptativo. Optimización, quizás técnico. Recursos habilidosos, entre técnico y adaptativo. Experiencia y gestión de proyectos, técnico. Proyectos ágiles, técnico. Objetivos claros, adaptativo. Madurez emocional, adaptativo. Ejecución, técnico. Herramientas, técnico. O sea, vemos una fuerte influencia en el éxito de los proyectos desde el punto de vista adaptativo. Bien, entonces, dadas estas preguntas y estas respuestas de cómo se puede incidir en el éxito de los proyectos, surge esta idea de la gestión ontológica de proyectos, que no es otra cosa más que la conjunción de la gestión ontológica con el cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos. Y esto nos da la gestión ontológica de proyectos. Cabe mencionar que el cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos es un documento, es un estándar que publica el Project Management Institute, que hoy día es uno de los institutos más grandes de administración de proyectos en el mundo, se fundó en 1960, donde conjuntaron a una serie de project managers, principalmente de Estados Unidos y algunos europeos, y ellos se pusieron de acuerdo en cuáles serían las mejores prácticas para llevar a cabo proyectos. Estamos hablando de los años 60, los proyectos se han hecho desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, quizás vemos una pirámide y nos podríamos imaginar que esa pirámide tuvo un tiempo en que se hizo y seguramente tuvo una organización para hacerla, ¿no? Entonces los proyectos tienen mucho tiempo, sin embargo, es hasta los años 60 donde el Project Management Institute acopia el conocimiento de los mejores project managers del momento y generan un estándar con las mejores prácticas para el manejo de proyectos. Esta que presento acá es la quinta edición, la primera edición se hizo más o menos por ahí de 1996. Hoy en día han de ser más de 1 millón de miembros en el Project Management Institute que manejan unas certificaciones para comprobar el conocimiento y la aplicación de estos estándares.
Y también hay otro instituto, son dos institutos los más grandes del mundo, el PMI, y quizás es el más conocido de este lado del mundo, y la IPMA, el International Project Management Association, que más o menos es la contraparte europea y que también se basan en esta guía para el fundamento de los proyectos. Entonces decía que la gestión ontológica de proyectos es la aplicación de los principios, los procesos, las técnicas y las competencias de gestión ontológica a la gestión de proyectos con el fin de incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos. Y vemos que aquí hay para nosotros los coaches y para los project managers una gran oportunidad porque justamente el tema que incide en el éxito de los proyectos es el tema adaptativo fundamentalmente, y muchos de estos son los aspectos que nosotros manejamos como coaches y que podríamos poner al servicio de la administración de proyectos para justamente esto, incrementar la probabilidad de éxito. Entonces, la gestión ontológica de proyectos lo que busca es generar líderes coaches capaces de manejar quiebres y gestionar los proyectos de manera ontológica, es decir, trayendo las distinciones ontológicas al manejo de proyectos, aplicar las competencias conversacionales a la gestión de proyectos y generar un observar ontológico de los proyectos y de su gestión. Bien, si hacemos un zoom de la gestión ontológica, vemos acá los 5 dominios de gestión ontológica que ya todos conocemos, estamos familiarizados con ellos: la gestión de la realidad, de la posibilidad, de la acción y los resultados, las relaciones y el aprendizaje. Y si bajamos a un segundo nivel, si hacemos un zoom de esta guía del cuerpo de conocimientos, lo que encontraremos son que para la administración de proyectos, desde el punto de vista del Project Management Institute, tenemos 5 grupos de procesos. Tenemos los procesos que tienen que ver con la iniciación del proyecto, los cuales le dan la autorización en la siguiente fase a la parte de la planeación del proyecto. Esta planeación del proyecto después se lleva a un estado de ejecución. Primero se inicia el proyecto de manera formal, se planifica, una vez que se planifica se ejecuta. Mientras se va ejecutando esto que se va planeando, hay un grupo de procesos que llevan a cabo el control y el seguimiento del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que van comparando lo ejecutado contra lo planeado para ver si hay desviaciones y en caso de haber desviaciones, actuar, incidir sobre la planificación o sobre la ejecución para que una vez que lo ejecutado sea igual que lo planeado, entonces el proyecto entra en la fase de cierre. La misma definición es consistente: un proyecto es un esfuerzo temporal, tiene un inicio y tiene un fin. Y esto sirve para producir un producto o un servicio que es único. Bien, entonces tenemos los procesos, déjenme llamarlos así ahora, a los dominios de la gestión ontológica, los 5 procesos de la gestión ontológica, y tenemos también los 5 procesos de la gestión de proyectos. Bien, entonces, gestión ontológica de proyectos es llevar los principios, los procesos, las competencias y las técnicas de la gestión ontológica a la gestión de proyectos. Este es el esquema que estábamos viendo. El proyecto inicia, se autoriza su planeación, empieza la ejecución, se controla. Una vez que el control muestra que la ejecución es igual a la planeación, cerramos el proyecto. Y ahora esto, entonces lo que hacemos es trasladar los dominios de la gestión ontológica a los dominios de los proyectos. Aquí hay una cuestión importante que resaltar: la gestión de proyectos, o aquí el project management, se enfoca más al qué, al cuándo, al cuánto, se enfoca a funciones, se enfoca a actividades, se enfoca al contenido del proyecto. Y cuando hacemos nosotros esta transición, este despliegue de la gestión ontológica hacia la gestión de proyectos, nos queda un modelo de este tipo donde no solamente estamos interesados en el qué, en el cuándo y en el cuánto, sino además estamos interesados en el por qué, en el quién, en el dónde y en el cómo. Y estas son las preguntas básicas para tener un proyecto completo. Aquí estamos más que enfocados a las funciones, a las actividades y al contenido, que son sumamente importantes sin duda,
Pero del lado de la gestión ontológica de proyectos no solamente estamos enfocados a esto, sino además estamos enfocados a la cabeza, la planeación, el pensamiento, el corazón como una parte fundamental, las emociones, la emocionalidad, la pasión y las manos, el hacer. Por lo tanto, aquí estamos más enfocados a destrezas y habilidades, estamos más enfocados a pensar, a sentir y a hacer, no solamente a las funciones y a las actividades. Y nos parece que aquí es parte de la gran oportunidad que tenemos nosotros como coaches de incidir en esta oportunidad que son los proyectos. Bien, aquí les muestro, llegando un poco más a detalle en el modelo del PMI, Project Management Institute, que publica un estándar, como les decía, que es el Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos, donde lo que vemos es que hay 10 áreas de conocimiento en la administración de proyectos, que estas 10 áreas de conocimiento están imbuidas en estos 5 grupos de procesos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Aquí tenemos, por ejemplo, gestión de la integración, es la primera área de conocimiento, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión del costo, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los interesados. El cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos tiene que ver con estas 10 áreas de conocimiento, de las cuales, por ejemplo, si vemos acá, la gestión de la integración, que tiene que ver con los procesos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los procesos y las actividades de la administración de proyectos, es un área transversal a los 5 grupos de procesos. Lo mismo en la gestión de interesados, que se parece un poco al dominio de la gestión de relaciones, por ejemplo, del modelo ontológico. También es un área de conocimiento que corre de manera transversal en todos los grupos de procesos de la administración de proyectos. Y vean ustedes lo que dice aquí: la gestión de interesados tiene que ver con los procesos para identificar a personas o grupos de personas que pueden afectar o ser afectados de manera directa o indirecta por las actividades del proyecto, el impacto, sus expectativas y las estrategias para participar de manera eficaz en las decisiones y ejecución del proyecto, el manejo, la gestión de las relaciones o la gestión de los interesados del lado del cuerpo de conocimientos es un área sumamente importante en el manejo de proyectos. Veíamos al principio en la tabla que el sponsorship, una parte que impacta prácticamente en 20 puntos de los 100 que inciden en el éxito de los proyectos, tiene que ver justamente con el involucramiento del sponsor y el involucramiento de los usuarios, y esto tiene que ver mucho con la gestión de los interesados. Hay otras áreas dentro del PMBOK, hay otras áreas de conocimiento que también tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos de manera ontológica como coaches. Por ejemplo, la gestión de los recursos humanos, que tiene que ver con planear el equipo del proyecto, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto. Y las comunicaciones, que también tienen que ver mucho con la planeación de las comunicaciones, la gestión de las comunicaciones, el control de las comunicaciones. Entonces, hay también dentro del cuerpo de conocimientos partes muy adaptativas que podemos potenciar y que podemos hacer mucho más eficientes desde la mirada de la gestión ontológica. Si ponemos al servicio las decisiones ontológicas, podemos incidir en ese 34% de éxito de los proyectos. Y bueno, estos no son temas menores, porque en realidad los proyectos que se retrasan, el tiempo es dinero y el dinero es dinero, ¿no? Es decir, que no solamente que se retrasen en el tiempo, sino que además se exceden en el presupuesto, y esto tiene una incidencia enorme en los proyectos y en los objetivos de rentabilidad de los proyectos y en los objetivos de participación de mercado, etcétera. Entonces, si tomamos los factores de éxito que habíamos visto al principio del reporte del Standish Group, lo que podemos apreciar es que prácticamente estos recuadros en naranja son aquellos que inciden de manera más fuerte en el éxito de los proyectos. Aquí tenemos 71 puntos de los 100, que son básicamente estos puntos de temas adaptativos. Bien, vamos a dar una mirada, porque finalmente lo que quiero que ustedes vean es cómo confluyen estas dos disciplinas y cómo
qué provecho podemos sacar nosotros de ellas. Entonces, salud, tenemos en los proyectos tenemos una parte antes de que se arranque el proyecto que tiene que ver con la evaluación de los proyectos. Antes de hacer un proyecto, normalmente tendríamos una serie de opciones, una serie de alternativas de cómo hacer los proyectos y las evaluamos para ver cuál es la más rentable o la que nos puede dar un beneficio a menor plazo, etcétera. Hay los criterios que sean necesarios, pero tenemos una parte de evaluación de proyectos y tenemos otra parte de gestión del proyecto. Aquí hay una distinción importante que tenemos que hacer, que un proyecto, decíamos, es un esfuerzo temporal que tiene un inicio, que tiene un fin y que sirve para producir un producto o un servicio que es único. Pero una cosa es el proyecto y otra cosa es la gestión del proyecto. Son dos cosas muy diferentes. El proyecto tiene que ver con las fases que tenemos que realizar para obtener ese producto o ese servicio. Por ejemplo, un proyecto tiene un ciclo de vida y un ciclo de vida puede ser hacer un análisis, después un diseño, después una implementación, después una liberación de la implementación y finalmente ponemos el proyecto en productivo. Esa es ya la operación. Pero una cosa, decía, es el proyecto y otra cosa es la gestión del proyecto. La gestión del proyecto es cómo vamos a manejar el proyecto. Y aquí tenemos entonces, desde el punto de vista del PMI, esas 10 áreas de conocimiento que no son el proyecto, son cómo manejar el proyecto. Entonces, cuando hablamos de proyectos es un ciclo de vida para llevar a cabo este resultado, pero cuando hablamos de gestión del proyecto es una serie de conocimientos, de técnicas y de herramientas que se aplican a los proyectos para lograr este resultado. Y aquí es donde entra, desde otra perspectiva, la gestión ontológica de proyectos, porque la gestión ontológica serán esos principios, esos procesos, esas técnicas y esas herramientas que aplicaremos a los proyectos para llegar al resultado del proyecto y una vez que esté dado el resultado del proyecto, entonces el proyecto entra en operación. Dentro del PMI, del Project Management Institute y dentro de este cuerpo de conocimientos, las áreas que tienen que ver con comunicación, con recursos humanos, con integración, con manejo de los stakeholders, lo que se ha visto es, tenemos una especie como de iceberg, donde lo que se ha llegado a comprender es de que del 100% de las habilidades que se requieren para el manejo de los proyectos y para que sean exitosos, más o menos, si imagináramos un iceberg, en la punta del iceberg, más o menos tendríamos el 15% de las habilidades que influyen en el éxito del proyecto son habilidades duras. El 85% que queda abajo del iceberg son las habilidades suaves que tienen una mayor incidencia en el éxito del proyecto. Es decir, que si nosotros usamos una metodología y usamos una serie de estándares con mucha precisión y solamente hacemos eso, tendremos una probabilidad de éxito del proyecto de más o menos un 15%. Si no usamos nada de esto, pero sí usamos liderazgo, motivación, manejamos a los stakeholders, tendríamos un porcentaje de éxito del 85%, lo cual me parece que es algo muy interesante porque mucho está en las metodologías, mucho está en los estándares, pero finalmente eso no es todo. Lo que es más es siempre el tema adaptativo, porque un proyecto, aunque sea un aspecto técnico, una solución técnica que vayamos a dar y que la planteamos como un proyecto, el manejo siempre será adaptativo. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas no podemos predecir el futuro y el futuro es algo incierto y cambiante, entonces vamos a requerir estas habilidades suaves para el manejo del proyecto. Bien, si revisamos entonces que hay una muy baja probabilidad de éxito de proyectos, 34%, proyectos que terminan de alguna manera, 46%, bueno, aquí ya tenemos casi un 80%, y revisamos en el reporte y vemos que estas son quizás las áreas que más inciden en el éxito de los proyectos: el soporte ejecutivo, el involucramiento de los usuarios, los recursos habilidosos, la experiencia en gestión de proyectos, objetivos de negocio claros y la madurez emocional. Si echamos una vista rápida, podríamos hacer también una concatenación con los dominios de la gestión ontológica y podríamos ver que, por ejemplo, el soporte ejecutivo tiene que ver con gestión de la realidad, gestión de la posibilidad, gestión de la acción y los resultados, gestión de las relaciones y gestión del aprendizaje. Prácticamente tiene incidencia en todos los dominios de gestión. El involucramiento de los usuarios, por ejemplo, tiene mucho que ver con gestión de la posibilidad y gestión de las relaciones. ¿Sí? De las relaciones fundamentalmente, pero también el tema de que tengan claridad hacia dónde van, tiene mucho que ver con la gestión de las posibilidades. Recursos habilidosos tiene que ver con acción y resultados y
gestión de la acción, del aprendizaje, perdón. La experiencia en gestión de proyectos, bueno, tiene que ver con todos los dominios, objetivos claros objetivos claros de negocio, con la gestión de la posibilidad, y la madurez emocional con la gestión de las relaciones, quizás fundamentalmente. Lo que estamos diciendo es que tiene que ver prácticamente con todos los dominios de gestión. Y si hacemos un zoom de lo que es el soporte ejecutivo, volvemos a encontrar este fenómeno. Por ejemplo, el soporte ejecutivo tiene que ver con falta de involucramiento y compromiso del sponsor, un tema adaptativo. Falta de habilidad para entender a usuarios y fomentar su participación, adaptativo. Dueñez del proyecto, responsabilidad por el resultado, adaptativo. Declaración de visión del proyecto, adaptativo. Construir consenso entre stakeholders para visión del proyecto, adaptativo. Compromiso en tiempo y esfuerzo, adaptativo, el compromiso. Toma de decisiones tiene que ver con aspectos de gestión de la realidad, de la posibilidad de acción y los resultados. Medición del progreso del proyecto, técnico. Negociación de restricciones, hitos y presupuestos, adaptativo. Plan de trabajo, técnico. Atmósfera de logro, celebración, reconocimiento, recompensa, inspiración, adaptativo. Motivación y compromiso de los stakeholders, adaptativo. Entonces, sí van viendo cómo en ese espacio que representa incidir en el éxito de los proyectos hay mucho del tema adaptativo y hay mucho donde las distinciones de los coaches pueden ser de mucha utilidad para incidir en esta área. Sí lo van notando. Y como vemos, bueno, para cada uno de estos hay una serie de puntos que fueron medidos para determinar cómo influían en el éxito o fracaso de los proyectos, y hay una correlación también con las áreas de gestión, de la gestión ontológica. Bien, otro tema de incidencia importante es el equipo del proyecto. Aquí tenemos una representación de, por ejemplo, este podría ser el sponsor, el líder del proyecto o el gerente del proyecto, estos los líderes técnicos del proyecto y estos serían los especialistas. Si nosotros vemos el equipo del proyecto, lo que podemos ver es que el proyecto, es decir, quienes realizan el proyecto, quienes hacen el proyecto, decíamos, una cosa es el proyecto y otra cosa es la administración de proyectos. Quienes hacen el proyecto, el hacer del proyecto, está en manos prácticamente de estos especialistas. Sin embargo, toda la gestión del proyecto está justamente en la parte de la gestión ontológica de los proyectos. Y aquí, en esta estructura, decíamos, bueno, está el sponsor, que el sponsor, si lo vemos de una manera ontológica, lo que hace son declaraciones fundamentalmente. Tenemos el líder del proyecto, que lo que hace básicamente son peticiones, y tenemos a los líderes técnicos, que lo que hacen básicamente es la coordinación de acciones. ¿Para qué? Para que estos recursos especializados hagan y lleven a cabo las actividades del proyecto. Como parte de esta área de conocimiento, lo que se hace es una estructura que se llama el OBS, la estructura organizacional del proyecto, que es algo semejante a esto, y también se hace una RAM, que es una matriz de asignación de responsabilidades. Bien, ahora, por otro lado, el tema de tener recursos habilidosos tiene que ver mucho con las competencias. Y las competencias, como lo marca, por ejemplo, la UNESCO, hay un modelo de la UNESCO de los 4 saberes, que dice que una persona es competente cuando sabe, cuando aplica lo que sabe, y por mucho que lo sepa aplicar, hasta ahí es medio competente. Es competente cuando, aparte de saber y aplicar lo que sabe, sabe convivir y también sabe ser. Esos son los 4 aspectos de la competencia, que es el conocimiento, la disposición y la capacidad de actuación. Y esto para incidir en las variables de los proyectos, que es lo que llamamos la triada, que es el tiempo, el costo, la calidad y el alcance. Y por otro lado, dentro de las competencias también tenemos que darnos cuenta de esta tridimensionalidad del trabajo, que ya no es suficiente tener los recursos especializados y talentosos, porque tener estos recursos que hagan bien las tareas, lo cual es muy necesario, no es suficiente. Tenemos que pensar también en la coordinación de estas tareas y en la reflexión. La efectividad presente tiene que ver con las competencias técnicas y funcionales, con las competencias de gestión ontológica, competencias también conversacionales, pero también requeriremos, para tener efectividad en el futuro, capacidades de retroalimentación positiva, quizás un poco en la idea de Marcial, positiva, negativa, y desde luego la capacidad de reflexión sobre el hacer.
Bien, entonces, como resultado de esta conjunción, ¿qué es lo que podríamos esperar y qué sería necesario? Bueno, primero, los ejecutivos, es decir, la parte de sponsoreo, el sponsorship, tendrían que obtener distinciones de gestión ontológica de proyectos, generar prácticas conversacionales que generen resultados, que les permitan intervenir en los equipos del proyecto, tendrían que ser capaces de generar espacios emocionales expansivos, horizontes de posibilidades, y también tendrían que ser capaces de hablar y escuchar de una manera efectiva, y bueno, manejar esta parte de las rutinas defensivas del callar. Por otro lado, también tendrían que ver los proyectos y los procesos como dinámicas conversacionales, como redes conversacionales, conversar como habilitador del desempeño, de la rentabilidad, de la competitividad, de la sustentabilidad. Fíjense qué importante es esta parte. Hay, dentro del manejo del tiempo, por ejemplo, de los proyectos, hay un índice que se llama el Schedule Performance Index, es decir, el índice de desempeño en el tiempo. Y otro que se llama el Cost Performance Index, el índice de desempeño en el costo. Tomemos el Cost Performance Index nada más como para ilustrar esta parte de conversar como habilitador de desempeño, rentabilidad, sustentabilidad y competitividad. El Cost Performance Index es una relación entre lo que nosotros dijimos que nos iba a costar una actividad o un proyecto, lo podemos medir en cualquier dimensión, y lo que costó realmente. Entonces, supongamos que iba a costar, voy a decir ahorita un número, $100,000 y me costó $80,000. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta relación, 100,000 entre 80,000 me da 1.25. ¿Qué me está diciendo eso? Lo que me está diciendo es que yo ahorré en esa actividad un 25%. ¿Sí? Ahora, pongo otro ejemplo. Teníamos previsto que costara $100,000 esta actividad y me costó $110,000. Entonces, esto me da 0.9. 0.9 quiere decir que tengo un exceso en el presupuesto del 10%. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si hacemos una reinterpretación y lo vemos ahora desde un punto de vista ontológico, nos da algo muy interesante sobre los mismos números. Por ejemplo, si yo hice una declaración donde hice una promesa y la promesa es que me iba a costar 100, pero me costó 110, el índice de impecabilidad de la promesa en el costo, lo que me está dando es 0.9. Entonces, ahora resulta que si yo no cumplo la promesa, quiere decir que me estoy excediendo en esa actividad $10,000. O sea, no cumplir mis promesas, en este ejemplo que estoy poniendo, ya me costó $10,000 la promesa. Porque finalmente, cuando hacemos un plan, es una serie de declaraciones. Cuando nos comprometemos a una fecha, estamos haciendo una promesa, y cuando nosotros fincamos una promesa, entonces tenemos las relaciones que nos permiten reinterpretar toda la gestión de proyectos en términos ontológicos. Y entonces sí podríamos decir que conversar, que finalmente tiene que ver con hablar, y tiene que ver con escuchar, y este hablar tiene que ver con declaraciones y afirmaciones, incide desde luego en la rentabilidad, incide en la competitividad e incide en la sustentabilidad. Por otro lado, los coaches deberíamos de obtener distinciones de gestión de proyectos, de project management y distinciones de gestión. Tendríamos que ver que los proyectos son quiebres que irrumpen la cotidianidad, irrumpen las operaciones, y además los proyectos sirven para llevarnos de un estado actual a un estado futuro. Tendríamos que tener claridad en el manejo efectivo de la triada de los proyectos, es decir, en el manejo del tiempo, del costo, de la calidad y del alcance. Tendríamos que tener claro este tema de los trade-offs, que si tengo un proyecto donde ya está fincada una promesa en un tiempo, en un costo y con una calidad, y yo muevo el plazo, y de todas maneras quiero seguir manteniendo algunas variables, quizás el costo se va a tener que incrementar, y si no quiero ni mover el plazo ni mover el costo, entonces tendría que bajar la calidad, y estos trade-offs los tendríamos que tener muy claros. También tendríamos que ser capaces de intervenir en las dinámicas relacionales del equipo del proyecto, y una opción es que nos vayamos volviendo entonces coaches líderes. Y la otra es que los project managers obtengan distinciones y competencias de gestión ontológica de proyectos, que desarrollen competencias conversacionales, que estén claros en la tridimensionalidad del trabajo, que se vean a los equipos de proyectos no solamente como el conjunto de personas, sino además
como un sistema conversacional, que el project manager sea capaz de diseñar los flujos conversacionales, tener las competencias para acción, para resolver conflictos, lo que sea capaz de manejar quiebres, y entonces lo que estaríamos hablando es de líderes, coaches. Aquí estamos hablando de coaches líderes, líderes coaches. En la nueva economía, las conversaciones son la forma más importante de trabajar. No es solamente que conversemos y trabajemos, sino que trabajamos conversando en esta economía del conocimiento. Entonces, la conversación es un proceso medular para efectuar un cambio sistémico positivo. Casi para terminar, me falta un par de slides, un minutito más. Tenemos aspectos prácticos de esta integración. Los coaches y los líderes de proyecto entienden o deberían entender cada uno la disciplina del otro, y hay coincidencias en gestión de los interesados, en gestión de las comunicaciones, en gestión de los recursos humanos. Las disciplinas ya comparten elementos críticos comunes. Ambas disciplinas tienen roles definidos dentro de las organizaciones. Potencialmente habría o podríamos generar altos niveles de profesionalismo para incluir la maestría de ambos lados, la integración de las actividades dentro de la gestión ontológica de proyectos, y desde luego la gestión ontológica de proyectos como un factor estratégico y ejecutivo para incidir en el éxito de los proyectos, que, como vemos, hay una amplia posibilidad de incidir en ese 34% de éxito de los proyectos. Bueno, quiero terminar con un pensamiento que me parece que refleja muy bien esta parte de la conjunción de la gestión ontológica de los proyectos. Dice, si quieres construir un barco, no suscites a la gente a conseguir la madera, a dividir el trabajo y a dar órdenes. En lugar de eso, enséñalos a suspirar por el vasto e interminable océano. Dar órdenes, separar el trabajo, organizarlo, dirigirlo, que es muy importante, es la gestión de proyectos, pero la gestión ontológica es tener la inspiración para meterse en navegar en el océano de los proyectos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Increíble, increíble la presentación que nos ha hecho Saúl. Quiero comentarles que hemos estado trabajando, Ivonne y yo, directamente con él, y ya tenemos un nuevo producto de Sego que está dirigido exactamente a lo que acaba de presentar Saúl. Un programa que sea para los coaches que quieren aprender la parte de proyectos, o para los líderes de proyectos que quieren aprender la gestión ontológica. Entonces ya está listo, ya está desarrollado, ya está diseñado, y muy pronto lo haremos llegar a ustedes. Felicidades a Saúl por su presentación. Les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias.